Sin embargo, este ser maravilloso del Espíritu Santo empieza a hacer una obra maravillosa y es el inicio de la iglesia como tal. La iglesia o el pueblo de Dios, la iglesia de Dios empieza a formarse después de la muerte de Jesús a través de los discípulos que estaban allí en ese momento, pero sin lugar a duda el protagonista fue el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos, sino que enviaría sobre ellos al Espíritu Santo, el cual los guiará, les iba a guiar, les iba a enseñar, les iba a redarguir también de justicia, pecado y de juicio. Y entonces el libro de los Hechos empieza a mostrarnos una obra monumental, maravillosa y extraordinaria de la manifestación y del poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche quiero hablarles un poco acerca de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué tan profunda es la relación que usted tiene con el Espíritu Santo? Y la otra pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo está obrando en su vida como cristiano? Porque vivir un cristianismo sin una relación profunda con el Espíritu Santo es muy difícil. Hay personas que viven, creo que en estos días escuché a Jaime hablar acerca un poco de la gnosis, que tiene que ver con la palabra, ¿sí? Jaime creo que estuvo compartiendo un poco en estos días acerca de eso, ¿cierto? La gnosis, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver un poco con la palabra. Hay personas que tienen un gran conocimiento de la palabra, pero no tienen una relación profunda con el Espíritu Santo, no han tenido ese encuentro que realmente los lleva a una vida de transformación y saben mucha letra. Yo me he encontrado durante toda mi vida ministerial, me he encontrado muchas personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero no tienen una relación profunda con Dios y no tienen una relación profunda con el Espíritu Santo. Y una de las maneras de nosotros saber si realmente una persona tiene una relación con el Espíritu Santo es a través de la transformación, porque lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano realmente es transformarlo. No podemos pretender creer de que conocimiento es sinónimo de transformación, no. ¿Sabían que hay ateos que estudian la Biblia también? Hay ateos que estudian la Biblia y no estudian la Biblia propiamente porque tengan una relación con Dios, sino porque ellos quieren tratar de ir en contra de ese principio, de esa palabra y buscar la manera de refutar o ir en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, así como nosotros tenemos personas que creen mucho y teólogos y científicos que aman la palabra, creen en la palabra, también encontramos personas muy intelectuales, muy estudiosas, científicos, que han leído muchísimo la Biblia, pero lo que están tratando de hacer es desvirtuar la palabra de Dios. Allí que nosotros necesitamos realmente tener una relación con el Espíritu Santo, porque alguien decía en estos días que es, bueno, voy a aplicar una frase, y que es más importante, leer la palabra o tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más importante, leer la palabra o tener una relación con el Espíritu Santo? ¿Quién me puede responder? ¿Alguien respondió por ahí o no? Yo creo que tener una relación, yo creo que tener una relación con el Espíritu Santo. Muy bien, quiero escuchar una segunda opinión. ¿Qué es más importante, leer la palabra o tener una relación con el Espíritu Santo? Posible el equilibrio. Paz, yo creo que es una combinación de ambos, porque uno va a ir, o sea, uno va de la mano del otro, no se pueden como separar. Ok, segunda pregunta, para responder la primera. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Las dos son vitales. Cosas. Exactamente. Lo mismo es la palabra con el Espíritu. No se pueden separar. Es idéntico. O sea, se necesitan, yo no las puedo separar. Yo necesito tener el conocimiento de Dios. Pero el que me revela el conocimiento de Dios es el Espíritu Santo. Yo puedo tener un cristianismo con un conocimiento, pero el Espíritu Santo es el que transforma mi vida. El Espíritu Santo es el que aplica, por decirlo así, o complementa, ¿cierto? O unifica o hace esa obra completa. Por eso tenemos personas que conocen mucho de la palabra, sí, la gnosis, pero no tienen una relación, el ginosco,
esa relación con el Espíritu Santo que transforma su vida. Una persona necesita tener una palabra de Dios, porque aun si usted analiza el Antiguo Testamento, se dará cuenta que muchos de ellos tuvieron la palabra de Dios y tuvieron una obra del Espíritu Santo. Llega a mi mente, por ejemplo, Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Él creyó, pero el Espíritu Santo hizo una obra en él, porque el Espíritu Santo está desde la eternidad. Él siempre ha estado desde la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la Biblia habla del Espíritu Santo. Solamente que habían procesos y situaciones diferentes. Pero cuando nosotros iniciamos una vida cristiana, tenemos que aprender a tener una relación con la palabra de Dios, pero nunca podemos desligar al Espíritu Santo, porque nunca ellos trabajan separados. O bueno, algunas personas se dedican al conocimiento, ¿cierto? A estudiar, pero ojo, realmente el que produce una transformación en nuestra vida es el Espíritu Santo por esa palabra de Dios. Es decir, como el ejemplo que les coloco ahorita, es tan importante, que es más importante inhalar o exhalar. Lo necesitamos, sin lugar a duda. Y el libro de los Hechos nos habla un poco acerca de la obra del Espíritu Santo. Y está también conectados con la palabra del Señor. Pero vamos a sentarnos un poco a hablar mucho del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo de los creyentes. Y quiero colocar otra ilustración un poco sobre esta parte. Por ejemplo, la luz solar tiene 3 efectos sobre el planeta. La luz, estos son el calorífico, el lumínico y el químico. El calorífico proporciona la temperatura ideal que permite el sustento de la vida. El lumínico proporciona la luz del día que permite la gestación y desarrollo de la vida eterna. Pero también está el químico, que proporciona la fotosíntesis en los árboles para la producción del oxígeno, elemento vital para la respiración de los seres vivos y la producción del agua. Los científicos han dicho que si el sol desapareciera, en aproximadamente 8 minutos moriríamos, a lo cual concluimos que el sol es vital para el sostenimiento y el desarrollo de la vida en nuestro planeta. La misma manera que ocurre, es lo mismo que ocurre quizás, bueno, es lo mismo, sencillamente lo que ocurre con la iglesia. Todos los creyentes dependemos de los efectos del Espíritu Santo. Sin él, sencillamente, muchachos, moriríamos. Él hace que la iglesia viva para Dios, que sea dinámica, que nos transforme, que nos lleve a la victoria, que nos lleve a tener una vida fructífera, y más aún en estos tiempos donde la iglesia no puede reunirse, no podemos ir a templos, no podemos ir a muchos lugares por el confinamiento, por el COVID-19. Lo que sostiene o quien sostiene nuestra vida realmente es el Espíritu Santo. Yo creo que algo que yo he disfrutado mucho en mi vida es tener una vida de relación con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que me guía, el Espíritu Santo es el que me redarguye, el Espíritu Santo es el que me enseña la verdad, el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice, métete por aquí o no te metas por ese lugar. O sea, para mí el Espíritu Santo es maravilloso. Necesitamos realmente tener una vida de relación con el Espíritu Santo. Mi transformación ha venido por el Espíritu Santo y creo que mi vida ha sido transformada por el Espíritu Santo, por su poder, por su gracia. Él habla a mi vida, también me habla a través de la palabra. Él produce convicciones en mi corazón porque la Biblia dice que Él me redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Él me enseña permanentemente a mi vida. Y he tenido experiencias maravillosas con el Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Yo no soy una persona muy mística, pero yo sé que el Espíritu Santo habla. Yo sé que el Espíritu Santo nos redarguye, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo leo un pasaje de la palabra, el Espíritu Santo me revela y me permite conocer un poco qué es lo que Dios tiene para mi vida, lo que quiere enseñarme. Y reconozco también, tengo que reconocerlo delante de ustedes, que muchas veces no he orado a Dios, no he consultado al Señor, no he permitido de que el Espíritu Santo guíe mi vida, y me he equivocado. Porque a veces cuando los jóvenes no consultamos a Dios, cuando no oramos a Dios, cuando no pedimos la voluntad de Dios, fácilmente podemos desviarnos y fácilmente podemos equivocarnos. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. En otras palabras, mentira. El ejemplo que colocaba ahorita Jaime, ¿cierto? A veces los
los publicistas del infierno son mejores que nosotros y tienen mejores argumentos y mejores versiones. Obviamente son una mentira. Eso no lo podemos dudar nunca nosotros, una mentira, pero son excelentes en el marketing. Basta con mirar las redes sociales, basta con mirar los diferentes movimientos que se están despertando y las diferentes olas, como el aborto, como el homosexualismo, ¿verdad? Como el ateísmo, como, bueno, todas las cosas, el hedonismo, o sea, son sencillamente estrategias de marketing que el diablo utiliza para desviarnos de lo verdadero, de lo eterno, de lo justo. Pero cuando yo tengo al Espíritu Santo, cuando yo tengo una relación con Él, yo voy a poder discernir, yo voy a poder identificar qué es de Dios, qué no es de Dios. Pero hay de aquellos, tengo que decirles afortunadamente, quienes viven una vida de acuerdo a sus criterios. La Biblia dice, nadie podrá ser sabio en su propia opinión. Nadie. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuál fue uno de los pecados fuertes de Sansón? Que jugó con fuego. Dice la Biblia que Sansón dijo, esta vez saldré como las otras veces. Lo que él no sabía es que el Espíritu Santo se había apartado de él. ¿Y cómo terminó Sansón? Dice la Biblia que le sacaron los ojos, lo amarraron. Dice que le sirvió de juguete. Uf, a mí me impacta esa historia en Jueces. Y dijeron sus enemigos, llamemos a Sansón para que nos divierta. Sansón con el Espíritu era un hombre fuerte, era un hombre sencillamente que producía temor con el Espíritu Santo. No había enemigo que pudiera acabar o destruir la vida de Sansón, pero no era él, era el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se fue de Sansón, dice, el hombre había enfriado tanto su corazón que él no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había ido. Y él muy confiado dice, esta vez saldré como las otras veces. Dice la Biblia literalmente. Lo que no sabía Sansón era que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y por eso le sacaron los ojos, lo llevaron, lo amarraron y lo usaron como juguete. Todos sus amigos se burlaron de él. Ahora, él después clamó al Señor. Y el Espíritu Santo volvió a él, dice la Biblia, Dios dio la oportunidad, destruyó a sus enemigos, pero le costó la muerte. No pudo vivir más. De manera que el Espíritu Santo, muchachos, es muy importante en nuestra vida. Para mí, tengo que decírselo con humildad, creo que alguien que ha sostenido mi vida ha sido el Espíritu Santo. Dios en mi vida, obrando en mi corazón. Porque creo que al igual de ustedes soy débil, al igual que ustedes tengo luchas, dificultades. Incluso dice la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros. Incluso dice la Biblia que el Espíritu nos enseña a orar, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Así que en esta noche yo quiero hablarles rápidamente. Sé que el tiempo está muy avanzado, voy a tratar de ser muy conciso, muy objetivo. Son un poquito largos los capítulos, los que vamos a leer, pero voy a tratar de manejarlo y bueno, esto está siendo grabado, seguramente luego lo van a poder ver o anoten ahí. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cuatro obras del Espíritu Santo, cuatro manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida cristiana, cuatro obras especiales que hace el Espíritu Santo en un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? Levánteme los deditos de cristianos y los que están sin cámaras, pónganme el dedito. Bien. Entonces vamos a hablar un poquitico, vamos a hablar un poco acerca de Hechos capítulo 16. No lo voy a leer, pero solamente no lo voy a leer todo, para no volverlo a repetir, pero vamos a leer porción por porción y vamos utilizando un poco los puntos. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dentro de las obras del Espíritu Santo para el cristiano, en primer lugar, está cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo, Dios en sí, tiene un propósito para nosotros. Hechos capítulo 16 nos habla de algunos personajes, de algunos hombres de Dios que tuvieron que cruzar algunas situaciones y hacer algunos viajes, dentro de ellos el apóstol Pablo, dentro de ellos Silas, nos habla un poco también de Timoteo, habla de ciertos personajes donde el Espíritu Santo fue protagonista en medio de la situación. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene un propósito en nuestra vida, en sus hijos, así como un padre
tiene un propósito para con su hijo, de enseñarle, de instruirle, de acompañarlo. Lo mismo el Espíritu Santo tiene un propósito para nosotros. Él quiere cumplir un propósito en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, no todo lo que quiero hacer, el Espíritu Santo lo permite. El propósito del Espíritu Santo es guiarme. ¿Para qué? Para que me lleve a entender de que no todo lo que mi naturaleza carnal imperfecta quiere. Entonces, uno de los propósitos de Él es guiarme, es dirigirme al propósito de Dios. Hechos capítulo 16, verso 6 al verso 12. Dice la Biblia que Pablo fue primero a un lugar llamado Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, hablando de Timoteo, la mamá era judía, pero su padre era griego. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, y estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, cuando por cierto Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mire, este pasaje pues habla de muchos lugares, pero pues entendamos de que Pablo es un hombre misionero. Él está haciendo una labor muy importante y Pablo empieza a recorrer ciertos lugares, ciertos espacios. Quizás ellos tenían una agenda, ellos tenían un pensamiento, ellos tenían un cronograma, ellos tenían un proyecto, ir a ciertos lugares a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Pero lo que quiero resaltar de este pasaje es que llegó un momento donde, a pesar de que ellos tenían una idea, tenían un sueño, tenían un proyecto, dice la palabra que el Espíritu no se los permitió. En el verso número 7, dice, cuando ellos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mire, ayer me pasó a mí algo muy, muy impactante sobre una situación que tuve con un joven y fue una conversación complicada. Juan José sabía un poco de la situación. Él me hizo una llamada ayer sobre una situación que pasó con alguien y tuve una charla con esa persona. Y la charla que yo tuve a mí me produjo algo muy, muy fuerte en mi corazón. Y yo en mi mente, yo dije, no, este chino me está manipulando, este chino lo que quiere es como moverme el corazón. Y algo de mí me dijo, dígale a la mamá, llame a la familia. Pero mi parte humana, a veces de sobrado, me dijo, no, eso son bobadas, eso son bobadas. Pero de un momento a otro yo dije, no, o sea, yo tomé la decisión porque había algo y yo sé que era el Espíritu Santo quien me estaba guiando en ese momento. Llamé a la mamá y le conté la situación. La mamá se enojó mucho y después me volvió la llamada y me dijo, pastor, mi hijo intentó suicidarse. Y es la primera vez que ahí me pasa una situación de esas. Y yo dije, wow. Y créanme que yo en mi humanidad, yo dije, a mí ese man me está chantajeando, me está chantajeando, me está manipulando. Yo no voy a hacer nada. Pero algo en mi corazón se removía y me dijo, llame, llame, llame. Después me dijeron, pastor, si usted nos hubiera llamado, seguramente mi hijo se hubiera muerto. Y me dieron las gracias. Y son esas cosas en las que nosotros debemos de aprender a identificar la voz de Dios y entender cuándo Dios quiere que nosotros hagamos algo y cuándo Dios no quiere que nosotros no hagamos las cosas. Yo aprendí hace mucho tiempo algo, muchachos, y es que no toda puerta que se abre es de Dios. No toda puerta que se abre es de Dios. No toda, porque a veces uno está orando por algo, pero uno a veces ora en medio de una emoción, ora en medio de un apasionamiento que a veces no es muy bueno. Mire, por ejemplo, yo conozco niñas y chicos que están orando por un novio, por una novia, y en medio de su desespero, la primera persona que les llega, creen que es. Y a veces uno de entrada se da cuenta porque es un inconverso, porque es un impío, o porque es una muchacha que no tiene la madurez. Ellos en su desespero
oran y apenas ven que una puerta se abre, entonces es Dios. Por eso Santiago dice que a veces oramos y a veces pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Necesitamos, cuando oremos a Dios, necesitamos estar dispuestos a que Dios nos diga sí o que nos diga no. Necesitamos tener esa disposición y esa madurez para que Dios nos diga, ¿es el tiempo o no es el tiempo? Mire, Pablo estaba cuadrando una agenda, había cuadrado una agenda para ir a evangelizar. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le dice que no vaya? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un plan con nosotros. Él tiene un propósito. Y cuando nosotros le digamos a Dios, Señor, queremos hacer tu propósito, hermanos o señoritas, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos diga que no es el tiempo, que hay que esperar, que no estamos preparados. Estudiando un poco la Biblia, me doy cuenta que David no fue ungido solamente una vez, David fue ungido como 2 o 3 veces. Y después de que Dios le dice a David, cuando lo ungen como rey, pasaron muchos años. Cuando José recibe la túnica de colores, pasaron muchos años. Eso representaba algo de Dios, un propósito. Pero a veces los tiempos de nosotros son diferentes a los tiempos de Dios. Y cuando usted le diga a Dios, Dios, yo quiero hacer tu voluntad en tu tiempo, quítese el reloj, porque el tiempo suyo y el tiempo mío es muy diferente al tiempo de Dios. De hecho, en el cielo no hay tiempo. Dios está por encima del tiempo. En el cielo existe es el propósito en Dios. Y es cuando Él lo decida, cuando lo determina, y no en nuestro tiempo. En segundo lugar, dentro de la obra del Espíritu Santo, capacitar para la gran comisión. Eso lo veo yo reflejado muchísimo, obviamente, también en Hechos. El Espíritu Santo los guió a sus discípulos a un propósito, y muchas veces les decía si pueden entrar o no pueden entrar, porque Dios tenía un propósito. Pero el segundo propósito tiene que ver con capacitarnos para la gran comisión, para predicar y hacer discípulos. En Hechos capítulo 16, verso 13 al verso 15 dice la Biblia, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos de las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Mire, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, uno de los propósitos del Señor es prepararnos, capacitarnos para la gran comisión. Esta mujer llamada Lidia, una mujer que tuvo un encuentro o tuvo una manifestación de Dios, del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el mismo Señor le abrió los ojos para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía, a la enseñanza, a la instrucción. ¿Saben algo? Dios quiere capacitarnos como capacitó a Lidia. Y yo no sé, pero a mí me da a entender por lo menos este pasaje, que ante esas situaciones, ante esa enseñanza, dice que fue bautizada ella y su familia. Y en ese momento Dios empezó a operar, Dios empezó a capacitar, al punto que esta mujer estaba quizás tan contenta, tan agradecida, que le pidió al apóstol Pablo y a los que estaban con él de que estuvieran en su casa. Había un acercamiento, Dios había visitado su vida, Dios había transformado su mente por el Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu Santo obrando en ese momento. Y Dios capacitando y enseñando a esta mujer llamada Lidia, que dice la palabra que era vendedora de púrpura. ¿Sí? Entonces, el cristianismo no solamente se basa en nosotros saber, ¿sí? Sino también en ser capacitados para hacer algo también para Dios, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron también entonces los apóstoles. Servir al Señor, Él nos capacita, el Espíritu Santo nos capacita para predicar, para ser discípulos. Pablo era un hombre que hacía discípulos a todos los lugares donde llegaba. ¿Sí? Pedro. Los hombres que vemos en la palabra de Dios, especialmente en este libro, fueron hombres que tuvieron un encuentro con Dios, fueron capacitados, pero luego también replicaron esa obra del Señor. Y dentro de ese proceso de formación y capacitación está también
el fluir en los dones del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, verso 16, que es el punto B de este punto, dice la Biblia que aconteció, y mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, tengamos en cuenta que esta mujer era una divina, ¿no? El hecho de que estuviera reconociendo de que eran hombres de Dios no significa que lo que hacía era por el poder de Dios. Dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación. Es decir, que no era una persona propiamente llamada por Dios para cumplir o para realizar esta misión, ¿sí? Era también un instrumento del enemigo, solamente que estaba tratando de estropear o burlar o sencillamente desconectar el propósito que ellos estaban haciendo para quizás ganar algo, porque de hecho ella vivía también de eso y el enemigo también la utilizaba en la adivinación, ¿sí? Una de las cosas que debemos de entender nosotros frente a todo este proceso es que Dios nos da también a nosotros dones y nos da capacidades. De hecho, más adelante muestra la Biblia que Pablo tuvo que reprender a esta mujer también. Dentro del propósito de Dios está que nosotros podamos servirle y que nosotros podamos tener dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, y lo vamos a ver a continuación. Esta parte nos habla de algunos puntos, nos dice que no debemos ignorar los dones espirituales. No sé cuántos de ustedes tienen los dones espirituales, pero la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, les decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? En segundo lugar, debemos de conocer los dones espirituales. 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recordemos que hay 9 dones del Espíritu Santo. Él quiere dárnoslo y quiere transmitírnoslo, porque de esa manera vamos a edificar al cuerpo de Cristo, o ser usados para la edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Y también dice la Biblia que nosotros, en medio de esa búsqueda de los dones espirituales por el Espíritu, pues debemos de preocupar también esos dones. 1 Corintios 12, 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Ahora, quiero aclarar esta parte donde habla acerca de procurar los mejores dones. La Biblia nos habla de 9 dones espirituales en este contexto, pero no hay un don que sea mejor que el otro, sino que como cada uno tenemos un llamado, entonces hay dones que van más acorde a ese llamado de Dios. Hay unos que, por ejemplo, pueden fluir en la fe, ¿cierto? Hay unos que fluyen, por ejemplo, en sanidad, en milagros. Entonces, los evangelistas tienen estos dones y Dios los usa mucho para orar por los enfermos. Entonces ellos necesitan más ese don que va más alineado a su llamado o a su propósito. Y como todos tenemos propósitos diferentes y a veces parecidos, pero nunca iguales, entonces hay dones que corresponden más de acuerdo a mi llamado, de acuerdo más a mi vocación, de acuerdo más a mi propósito. Entonces, por eso Pablo decía: procurar los mejores dones, pero no es porque uno sea mejor que el otro, para nada. Delante de Dios todos son buenísimos, pero debemos de procurar a los que por lo menos están conectados al propósito de Dios. Y el propósito de los dones, según 1 Corintios 14, 12, pues son para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, o de la iglesia de Cristo. Entonces, pienso que una de las obras del Espíritu Santo para nosotros, para nuestra vida, tiene que ver con el fluir o con la manifestación de los dones espirituales en nuestra vida. Ojo, no estoy hablando de sensualidad, no estoy hablando de show, no estoy hablando de espectáculos, porque a veces los dones han sido mal utilizados, han sido tergiversados y se han convertido sencillamente en el elemento de una persona para engañar, ¿cierto? O para ridiculizar el reino de Dios, o para mover las emociones. No, los dones no es para eso. El don no es para entretener. El don es para edificar el cuerpo de Cristo y para que Dios sea glorificado, no para generar espectáculo, porque hoy en día uno entra, por ejemplo, al internet y ve una cantidad de personas utilizando dones, pero están más enfocados en el sensualismo, en las emociones,
y no realmente a la edificación del cuerpo de Cristo. Al contrario, creo que muchas cosas de esas lo hacen es como para alejar a las personas del propósito de Dios. Entonces, hay que saberlos utilizar y dejarlos controlar por el Espíritu Santo y no tanto por nuestras emociones. Entonces, hemos visto dos puntos importantes de recuerdo. El primero de ellos es cumplir el propósito de Dios. Es una de las obras del Espíritu Santo, cumplir el propósito de Dios. En segundo lugar, capacitar para la gran comisión, equiparnos, ¿verdad? Para ensanchar el reino de los cielos, para ser discípulos. Debemos de fluir en esos dones espirituales, tiene que ver también con la capacitación para eso. Y vimos también algunos elementos importantes del don del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, para transformar el carácter de las obras del Espíritu Santo, que es una de las cosas que más me atraen a mí del Espíritu Santo, y de hace algunos años por acá estoy muy apasionado en esta parte, es la transformación del carácter. Hay hombres que van de la unción al carácter y hay hombres que van del carácter a la unción. Hay cristianos que les gustan los dones espirituales y les gusta el servicio. Pero son hombres o personas o mujeres que tienen la unción, pero no tienen el carácter. Hay hombres que tienen el carácter y utilizan correctamente la unción. Cuando un hombre va de la unción al carácter, lo que le pasó a Sansón. Sansón fue un hombre que tuvo la unción, pero no tuvo el carácter. Porque si hubiera tenido el carácter, no hubiera caído con Dalila, no con Danila, sino con Dalila. Ojalá no esté Danila acá. Sí está. Bueno, entonces, presten atención a esto, que para mí esto es muy importante cuando se habla de carácter. Hay hombres que van de la unción al carácter. Sansón, un ejemplo bíblico. Tenía la unción, pero no tenía el carácter. Pero hay hombres que van del carácter a la unción. ¿Qué es el carácter? Es la naturaleza de Dios. Es lo que nos habla Gálatas cuando nos habla acerca del fruto del Espíritu. Los 8 elementos del fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu con 8 características o con 8 elementos. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos jóvenes, que vamos del carácter a la unción. ¿Por qué? Porque cuando el carácter de Dios está en mi vida, entonces no me va a dejar afectar, ni desbordar, ni nada me va a llevar a que mi vida caiga, porque tengo el carácter de Dios. Y en ese carácter voy en busca de una unción o de una gracia especial que Dios me da para servir. No podemos pretender cambiar el servicio o cambiar el carácter por el servicio. En esta pandemia yo veo muchos que porque están aburridos porque no hay culto, que porque extrañan la alabanza, que porque extrañan muchas cosas. Pero mi pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios? Es que la iglesia sigue abierta, lo único que está cerrado es el templo. Pero si usted es de las personas que necesita estar sirviendo, estar en la iglesia, estar en actividades para poder tener una conexión con Dios, usted está viviendo de emociones. El que tiene el carácter de Dios en medio de la pandemia sigue buscando a Dios, sigue orando a Dios, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue conectado, porque no depende de eventos ni actividades, depende de una relación con Dios. Si no volviéramos, alguien decía por ahí en este tiempo, ay, es que esta pandemia nos ha cambiado la vida totalmente y de aquí en adelante nunca más la voy a volver a hacer igual. Eso a mí me asusta. Pero me asusta más no tener el carácter de Cristo, saber de que puede llegar Jesús en cualquier momento y que no ha alcanzado ese nivel que Dios tiene para mi vida. Me preocupa y a veces digo, extraño los cultos, pero finalmente los cultos los estamos haciendo. Pero hay gente que está desmotivada que porque no hay culto. Ojo, hay un peligro, estamos viviendo de eventos, porque el culto empieza en mi corazón. Mi adoración empieza con mi obediencia, ¿sí? Mi comunión con Dios empieza en mi casa. No tengo que esperar que abran la iglesia para poder orar, para poder cantar, para poder levantar mis manos, ni siquiera para danzar, porque David no necesitó una iglesia para danzar. David sencillamente danzó cuando fue lleno del Espíritu Santo. Él danzó para Dios. En el Antiguo Testamento muchos hombres no tenían los templos que hoy en día tenemos. Estaba un templo, un lugar, pero ellos solamente podían reunirse a llevar sus sacrificios, donde ya podían entrar. Ellos tenían que aprender a cultivar su relación con Dios. Y después hubo persecución en el libro de los Hechos. Y la gente dice que la gente crecía, la gente se apasionaba, la gente tenía temor de Dios. Y no tenían los templos que hoy en día tenemos muchos de nosotros, pero entendieron y amaron a Dios. ¿O a qué iglesia iba Abraham?
¿A qué iglesia? ¿A qué templo iba Abraham? O Abraham, ¿no? Era la presencia de Dios. ¿O a qué iglesia fue Noé? Que era un hombre conforme al corazón, que fue un hombre recto. Bueno, David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero Noé, dice la Biblia que fue un hombre recto. ¿Y dónde se congregaba? ¿Y qué Biblia leía? ¿Cierto? Entonces, es interesante todo esto. Entonces, ay, Dios mío, Jaime, ya va a terminar. ¿Cuánto me da para terminar, Jaime? Qué pena. Pues yo no tengo afán. El tiempo que tengan los muchachos. ¿Cuánto tiempo me dan, chicos? Qué pena. ¿Cuánto le falta? El tercer y cuarto punto. El que se esté viendo Pasión de Gavilanes, papi, que se desconecte. Ya empezó. Bendito de hoy. Pastor, dice que me lo va a perder. La puso a grabar. Bueno, transformar el carácter. Voy a decir rapidito, chicos, me perdonan. Es que yo me emociono y hablo demasiado y me llegan muchos ejemplos a mi cabeza. Transformar el carácter, una de las cosas que hace el Espíritu Santo y que tenemos que experimentar todos los días es la transformación del carácter de Dios en nuestras vidas. Pablo era un perseguidor, Pablo era un destructor, sin embargo, tuvo un encuentro con Dios y tuvo una transformación en su vida, en su carácter. Filipenses capítulo 3, verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía, dice la Biblia, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos que el apóstol Pablo era un hombre malo, era un hombre perverso, era un hombre perseguidor y era un hombre que se deleitaba, que conseguía cartas para matar a los discípulos. Pero Pablo tuvo un encuentro con Dios, o Saulo de Tarso en ese tiempo tuvo un encuentro con Dios. Su carácter, su vida fue transformada, ¿sí? Su vida fue cambiada totalmente por el Espíritu Santo. Pablo no se rindió ante las circunstancias. Mire, fue tan impresionante el cambio de Pablo que después de que él tiene un encuentro con Dios, cuando iba a Damasco y el Señor se le revela, se le muestra, inmediatamente Pablo entiende el propósito de Dios y empieza a experimentar un cambio, una transformación. Aunque era un hombre intelectual, aunque era una persona con una gran elocuencia, aunque durante 40 años había sido formado, enseñado, instruido a los pies de Gamaliel, una persona supremamente elocuente, docta en la materia, Pablo tuvo que entrar en un proceso de transformación. Porque mire, el conocimiento es importante, pero no puede reemplazar la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos esto en nuestro corazón. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Ahora, no podemos decirle, entonces oramos al Espíritu Santo y damos la palabra. No. Usted no puede dejar de inhalar y solamente exhalar, o exhalar y no. O sea, necesitamos una conexión realmente con el Espíritu Santo. Pablo sencillamente entró a un proceso, a una transformación, ¿sí? Pablo sencillamente fue una persona que tuvo ese encuentro con Dios y en adelante arrancó una transformación. Y por último, porque quiero terminar ya porque llevamos ya mucho tiempo, y en cuarto lugar, el Espíritu Santo dentro de su obra maravillosa también está formar adoradores en espíritu y en verdad. Formar adoradores en espíritu y en verdad. Es una adoración que realmente sustenta nuestra vida, sustenta nuestro corazón. Hechos capítulo 16, verso 25, dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, aún en medio del encierro, incluso en el que se encontraba Pablo y Silas, por el Espíritu, ellos aprendieron a adorar a Dios.
Mi pregunta esta noche es, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ¿será que adoramos a Dios? Porque yo veo muchos cristianos a veces que en medio de la prueba ya no quieren ir a la iglesia, en medio de la dificultad ya no quieren orar a Dios. Y es un cristianismo, parece que fuese un cristianismo solamente de ofertas, donde solamente estoy bien cuando Dios me da, pero cuando llegan las dificultades y las adversidades, entonces yo no adoro a Dios. Pues déjeme decirles que cuando un cristiano, cuando un joven tiene el Espíritu Santo, adora en la bendición y adora en la tribulación. Adora en la bendición, pero adora en la tribulación. Un verdadero cristiano no solamente adora en la bendición, aprende también a adorar en medio de la tribulación. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Porque hay gozo, ¿sí? Porque hay alegría, porque hay una tranquilidad de que realmente Dios está con nosotros, ¿sí? Y esa adoración produce libertad en nuestra vida. Esa adoración libera mi vida, libera mi alma, libera mi corazón. Dice la Biblia en Hechos 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, mire lo que producía la alabanza. Ellos pudieron haber dicho, no, nosotros vinimos acá a evangelizar, nos encerraron, dejemos de predicar, ¿cierto? Nos afligimos, nos aburrimos, nos ponemos a llorar, pero no, en medio de la situación ellos quisieron adorar. ¿Por qué lo hicieron? Por el Espíritu, porque tenían una relación profunda con Dios y en medio de la prueba adoraron al Señor. Y esa adoración trajo libertad a sus vidas. Luego lo podía analizar un poco más. Y esa adoración también produce salvación. Hechos 16:27 dice que despertaron al carcelero. Se lo voy a resumir. Y vino el carcelero, vio que la cárcel estaba abierta, se iba a quitar la vida, sacó su espada, pero en ese momento apareció Pablo y Silas y dijeron, no, aquí estamos. Y esa actitud llevó a que fueran libres de esa situación y que otras personas, tanto él como su familia, se arrepintieran y aceptaran al Señor Jesucristo en sus vidas, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es la manera como nosotros debemos de actuar en medio de la tribulación, en medio de la prueba y sobre todas las cosas, entender de que esta obra maravillosa solamente la hace el Espíritu Santo. Entonces, les recuerdo los puntos que vimos. El Espíritu, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, Él está en nosotros para cumplir su propósito. El Espíritu Santo está para capacitarnos para la gran comisión, al hacer discípulos y a través de los dones espirituales. El Espíritu Santo transforma nuestro carácter como lo hizo con Saulo de Tarso, un hombre después de ser matón, malísimo, perverso, un sicario, sencillamente de la época, llegó a ser un siervo de Dios. Después de Jesucristo, creo que Pablo, cierto, aunque aquí en la tierra, pues uno de los mejores. Y la obra del Espíritu Santo forma en nosotros verdaderos adoradores, aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Muchas gracias, chicos. Dios los bendiga. Los dejo con Jaime. Oramos. Oremos.